Le damos gracias al Señor, porque Él es lo más grande que nos ha pasado. Él es el grande, Él es el gran yo soy. Él está todos los días con cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor por verle en este lugar. Saludo a mis hermanos que también nos siguen en la transmisión. Hay muchos hermanos. La semana pasada, fuera de los que estábamos acá, habían 35 hermanos conectados viendo nuestra transmisión. Lo importante es que este libro, esta palabra del Señor pueda llegar a sus corazones y pueda hacer vida en sus vidas. Y les quiero invitar a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 14 al 17. Yo la voy a leer en una versión más moderna, pero usted léala ahí en su versión. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesús. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Padre, muchas gracias en esta mañana o mañana tarde. Bendice esta palabra, Señor. Bendice a los oyentes, a mis hermanos aquí presentes, a mis hermanos en sus casas. Bendice también mi vida. Guíame a través de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Este es Pablo, diciéndole a Timoteo, un joven ministro del Señor, pero tú persiste en lo que has aprendido. Este libro, que es la Biblia, hoy día, en este mes, nosotros celebramos, ¿cierto?, el mes de la Biblia. ¿Por qué celebramos el mes de la Biblia? Porque es en el mes de septiembre. Vi fechas distintas, 28, 26, 30 de septiembre de 1596. Se tradujo la escritura al español. Y muchos países latinos celebran en el mes de septiembre el mes de la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia la palabra de hombres? Y es Pablo que le dice a Timoteo que persista en esta enseñanza que él recibió desde pequeño a través de su madre Eunice y de su abuela Loida. Él recibió esta enseñanza desde la niñez, supo las sagradas escrituras. Y la pregunta es, ¿debemos nosotros traspasar este mensaje a las nuevas generaciones? Recordaba cuando preparaba este mensaje, el tiempo, 8 o 9 años. Yo vengo de familia católica, muchos lo saben y tal vez muchos ya han escuchado esto. Teníamos entre 8 y 9 años con mis hermanos. Y ahí en el sector de Simón Bolívar, un grupo de hermanos de esta iglesia hacían escuela bíblica. Ellos nos pasaban a buscar, nos enseñaron la palabra de Dios. Nos hacían juegos, títeres, canciones. ¿Cómo no recordar las canciones? ¿Cierto? Era Zaqueo, un hombre chiquito. Jonás no le hizo caso, ¿cierto? Lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás. Una canción que a lo mejor algunos no recuerdan. El necio en la arena su casa construyó. El necio en la arena su casa construyó. El necio en la arena su casa construyó. Y la lluvia descendió. ¿Se acuerdan de esa canción? Fuimos expuestos junto a mis hermanos, junto a otros jóvenes de ese tiempo, creo que Karen también, de ese lugar. Y eso quedó grabado a fuego. Pasó el tiempo, seguimos nuestras vidas. A los 20 años, el Señor me mostró que Él me amaba y recordé esa canción.
Es aquí Pablo hablándole a Timoteo que recuerde que esta escritura que él aprendió desde niño le va a ser sabio para la salvación. Yo no sé si usted hoy día recuerda algún mensaje que recibió antes de conocer a Jesús y que cuando a usted le hablaron del Señor, cuando a usted le dijeron que Dios le amaba, esa palabra vino a su mente, vino a su corazón y su corazón se abrió a recibir este mensaje. Este mensaje que si yo hoy día digo, este mensaje es palabra de hombre. Es palabra de hombre. ¿Sabe por qué es palabra de hombre? Porque hombres como tú y como yo fueron y tuvieron una experiencia con Dios. Hombres que dicen que Dios les dijo, así ha dicho el Señor. Y Jehová habló y palabra de Jehová vino a mí y me dijo, escribe. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es esta escritura el mensaje de Dios para nosotros hoy? Sin duda, esta palabra es palabra de hombres. Pero hombres, como diría después, inspirados por Dios. Porque si pensáramos que solo Dios dictó o escribió esta palabra, tal vez sería toda igual. Pero nosotros sabemos que aquí hay historia, hay poesía, hay parábolas, hay enseñanzas, distintos tipos, ¿cierto?, de formas de escribir este libro, pero todos con un solo mensaje. Cuando uno lee la escritura, hay un mensaje, hay una insistencia de parte de los escritores de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Hay una insistencia de los escritores a decir que ellos no hablaron porque quisieron, sino que hablaron porque Dios les dijo que tenían que hablar. En un pasaje del Antiguo Testamento dice, Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Porque Dios envió, así como dice Pedro, que esta palabra nos llegó a través de los profetas. Pero habían falsos profetas. En el tiempo de Jeremías Dios dice, hay profetas hablando mentiras y yo no los he enviado. Porque es Dios es el que envía a estos hombres a escribir y a relatar este mensaje, a hablar de parte de Dios. ¿Es el Antiguo Testamento la palabra de Dios? Si dice la Escritura, ahí en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía escrita es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es palabra de Dios. En el libro de Éxodo dice que parte de esta escritura dice, y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios llamó a Abraham, de él formó un pueblo, y este pueblo es el pueblo del libro. Dios le dijo cuáles eran sus leyes, sus mandamientos, que lo escribió con su propio dedo. El Antiguo Testamento, la ley de Dios, es palabra de Dios. Hoy, hombres, 155 hombres y mujeres, están intentando escribir una constitución y se están poniendo de acuerdo. Y uno se pregunta, ¿qué va a salir de eso? Porque son leyes que van a durar por 20, 40. Ellos mismos dicen, estamos escribiendo esto para vivir 20, 40 años más regidos por esta Constitución. Cuando Dios escribe las leyes, no son para 5 años, no son para 10 años, no son para 20 años, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará.
Algunos se preguntan y dicen, cuando estuvo Jesús aquí, en la tierra, ¿qué había de escritura? ¿Cuál era la escritura? Cuando decía que él tenía que cumplir la escritura. Cuando él enfrenta a Satanás, ¿cierto? Que está en el desierto. Y Satanás le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dice Jesús? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, pero antes, dice, escrito está. Escrito está. El mismo Jesús se somete a las Escrituras. El mismo Jesús valida el Antiguo Testamento. El mismo Jesús, cuando va camino a Emaús con estos caminantes que estaban desesperanzados porque Jesús había muerto y no sabían que Él ya había resucitado. Él les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguió por todos los profetas y les declaraba lo que las Escrituras decían de Él. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y uno ahora se hace la pregunta, ¿y el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Jesús vino, dice, y cumplió todo. Hasta los acentos. Jesús no violó el Antiguo Testamento. Jesús cumplió la Escritura. Y así como Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Jesús dice que oró por sus apóstoles. Y dijo, como el Padre me envió, así yo los envío. Y el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Tuvo que decir también, aún no les he podido decir todo. Jesús hubiera querido, ¿cierto?, entregarles todo lo que sabía, pero el Espíritu Santo les iba a recordar en ese momento lo que debían decir. Pablo dice que es uno de los escritores del Nuevo Testamento. Escribió más de 13 cartas, según lo que le asumen a él. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Jesús le dio la autoridad a los apóstoles de poder ir y entregar este mensaje a toda criatura. Y eso es lo que hoy tenemos. Esta palabra que ha llegado a su casa. Es probable que los que nos están viendo en la transmisión, algunos digan, pero la Biblia. Y es probable que usted empiece a buscar en su casa y haya uno de estos libros. Porque este es el libro que más se ha impreso en la historia del mundo. Es el libro que más se ha vendido en la historia del mundo. Esta palabra no pasa, nada cambia. Todo cambia, pero la palabra de Dios permanece. Es por eso que nosotros debemos renovar nuestra mente. Debemos renovar nuestra forma de entender, porque la palabra de Dios no cambia. El mundo cambia. Pensaba el otro día, tuve que ir ahí, fuimos a Simón Bolívar, y había una abuelita que debió haber tenido más de 100 años. Y ella caminaba, vivía solita, la señora Lidia, no sé si alguno y ella estuvo también, nos acompañó a algunos paseos con un tío mío, algunos bautizos. Y ella salía temprano a caminar, daba vueltas. Y yo pensaba el otro día que fui ahí, ¿cómo le ha cambiado el mundo a ella? Si usted piensa 100 años hacia atrás, ¿cómo era todo? Y cómo las cosas han cambiado. Y a veces pensamos en este mundo y pensamos que hay cosas que no entendemos, cómo están cambiando, cómo se está cambiando todo. Pero el cielo y la tierra va a pasar. Pero su palabra no va a pasar. La palabra de Dios permanece para siempre. Hoy tenemos a 155 personas tratando de escribir una constitución. Y nosotros como iglesia oramos para que sea lo mejor posible. Pero sabemos qué autoridad va a tener ese texto. Con todas las cosas que estamos viendo.
con el origen, porque mucho se critica el origen de la otra constitución, de la que está vigente. Pero hoy día esto nace, ¿cierto?, de un estallido social que viene con violencia, que nos obligan a votar, nos obligan a hacer un plebiscito donde nos fuerzan a votar y de alguna manera nos quieren casi imponer. Pero la Constitución, hermanos, no es para un 70% de los chilenos, ni para un 50%. La Constitución tiene que ser para el 100%. Cuando alguien dice, no, es que tiene que ser mitad más uno, entonces el 49% va a quedar desconforme. Es por eso que tienen que respetarse los quórum. 70% es 60%, o sea, 2/3 es 66%. O sea, al menos el 66% tiene que estar de acuerdo, porque si se legisla algo y va a dejar a un lugar contento y al otro no, siempre vamos a estar en división, siempre vamos a estar en conflicto. Es por eso que la iglesia debe orar, para que este país no se divida, sino que se una. Amén. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cómo sé yo que Dios me creó? En el principio, dice, estaba todo desordenado y vacío. ¿Y Dios? Dios creó, Dios hizo todas las cosas. Dios es el creador y Él asume que es el creador. Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó todo lo que nosotros vemos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de memoria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios creó todo y Él tiene toda la autoridad. Él es el Señor. Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Cuando Él establece sus mandamientos, cuando Él establece su voluntad, es para que se obedezca, es para que así sea, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios tomó la iniciativa, porque Dios quería hablarle al mundo. Dios quería comunicarse con el ser humano, porque Él nos creó, Él nos amó, Él nos salvó, Él intercede, Jesús intercede por cada uno de nosotros. Dice la Escritura ahí en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? A través de la naturaleza, a través de las circunstancias, o en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Dios tomó la iniciativa, Él nos creó, por lo tanto su vida y la mía no es coincidencia. Él nos amó, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Él dio su vida por nosotros. Por lo tanto me dice a mí que soy valioso para Él. Él dice que va a estar todos los días conmigo hasta el fin. Por lo tanto, no estoy solo. Y Él dice que va a volver, que hay una esperanza y lo esperamos. Él nos da esperanza para vivir, Él nos da sentido y propósito, hermanos. Podemos confiar en esta palabra. Quiero dar 2 ejemplos. Hay un país en África que se llama Uganda. En el año 80 vino, 83 más o menos, apareció fuertemente lo que era el SIDA, no sé si lo recuerdan. Y este país africano, un país donde había mucha pobreza, donde había muchos niños abandonados, más del 60% de su población contrajo el virus del SIDA. En 10 años, el virus hizo estrago en ese país. Y una organización cristiana se insertó en ese país y les llevó esto, la palabra de Dios. Usted puede buscarlo en Google, en las redes sociales. En 10 años, del año 93 al año 2003, el SIDA se redujo al 6% de la población. De alguna manera, la Escritura generó un cambio en esa población, un cambio en cada una de sus vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, porque
esta escritura, yo digo, es la palabra de Dios, porque a mí me afectó, porque a usted le afectó, porque ha cambiado la vida de miles y millones de personas en el mundo. Cambió la historia de este mundo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Es un error, hermano. Hay gente hoy día que no quiere que esto se expanda, que no quiere que nuestros hijos escuchen esta palabra, que no quieren que se enseñe esta palabra, que no quieren que se hable del mensaje del Evangelio. Hay gente que no desea y nos han vendido una idea. No sé si usted la ha escuchado. Deja a tu hijo en paz. Déjalo que crezca. Cuando él sea adulto, que él decida si quiere o no creer en Jesús. Que él decida si desea o no seguir a Jesús. ¿Lo ha escuchado, no? ¿Y qué dice la Escritura? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué dice la Escritura? Dice, háblale de esto estando en la casa, en el camino, al levantarte, al acostarte. Pégalo en tus puertas, ¿cierto? Átalo en tu mano. Es la palabra del Señor que debe ir todos los días. Jesús dijo, dejen los niños y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. No podemos ser obstáculos para nuestros niños. Hoy día los psicólogos, los educadores, los expertos en educación dicen que hay que clavar estos principios y valores, los valores de ellos, en la primera infancia. Pero con respecto a la Biblia no dicen nada. Hay que sacarla de los colegios, hay que sacarla de la sociedad. Pero la Escritura nos manda a llevar este mensaje del Evangelio a nuestros hijos desde pequeños. No seamos obstáculos a nuestros niños. Quiero terminar. Cuando estaba en Simón Bolívar, pequeño, hay una canción que se me grabó muy fuerte en mi corazón. Y cuando crecí, cerca de los 18, 20 años, la vida de mi familia se destruyó. Mi vida se hizo pedazos. Todo lo que yo podía pensar que podía haber sido algo bueno, se había destruido. Y llegó una persona y me dijo que Dios me amaba. Y recordé esta canción. El necio en la arena, su casa construyó. Pero el sabio en la roca, su casa construyó, y vino la lluvia, y vinieron, ¿cierto?, los ríos, y vino la inundación, y la casa permaneció. Y yo dije, Señor, perdóname. Porque aunque sabía, aunque lo había escuchado, no lo entendía. ¿Sabe quién es el necio? ¿Sabe quién es el sabio? El necio es el que oye la palabra y no la hace. ¿Sabe quién es el sabio? El que oye la palabra y la hace. Si usted dice que quiere escuchar a Dios, lea la palabra de Dios. Si usted quiere obedecer a Dios, obedezca a lo que la palabra de Dios le dice. Padre, Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú dejaste tu palabra, Señor. Señor, que es oportuna. Señor, tu palabra nunca llega tarde. Tu palabra llega a tiempo. Señor, en este día, que esta palabra llegue a tiempo para aquellos que están aquí y aquellos que nos están escuchando, Señor, a través de las redes sociales. Señor, aquel que escucha este mensaje, hoy es el tiempo de salvación. Hoy día es el tiempo que tú puedes, Señor, llegar a la vida. Señor, hay familias que se están destruyendo, relaciones que se están destruyendo, Señor, proyectos que se están destruyendo, pero tu palabra, Señor,
Tu palabra nos da vida, tu palabra nos renueva, tu palabra nos restaura, tu palabra, Señor, hace cambios en nuestra vida. Señor, para que cambie nuestro planeta, para que cambie nuestro país, Señor, tú tienes que cambiar nuestro corazón primero. Señor, yo te pido por cada uno de los presentes, bendice sus vidas, bendice a aquel que me está oyendo, Señor, a través de las redes sociales. Señor, tal vez no tiene esperanza, pero tu palabra trae esperanza, tu palabra, Señor, nos renueva, tu palabra nos sana, tu palabra, Señor, en este tiempo, Señor, es la palabra tuya para nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos.